Bueno, le doy muchas gracias a Dios por este día una vez más y le pedimos a nuestro Señor que tome control de esta transmisión. Le pedimos que su paz, su unción, su amor esté con cada uno de nosotros, que abra nuestros entendimientos, que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes para recibir esta palabra de una manera abierta, de una manera digerible, que la podamos entender, y que la podamos meditar en nuestros corazones y cada día de nuestras vidas, en cualquier situación que se nos presente, tenerla allí presente para aplicarla, para rociar la sangre de Jesús en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que sea el Señor a través de su palabra hablándonos y nosotros no seamos olvidadores, oidores olvidadizos, sino que podamos ponerla por obra a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de los ruidos del mundo que están constantemente hablándonos y diciéndonos cosas. Nosotros podamos superar esos ruidos y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que el Señor sea tomando el control de los aires, que el Señor sea tomando el control de donde estamos hoy, que el Señor sea en medio nuestro y a pesar de las distancias que nos pueden estar ahorita interponiendo, pero el Señor nos une en un mismo espíritu, en un solo corazón con Él. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, que está aquí en medio, que nos ama, que nos ministra, que quiere que nosotros podamos hacer su voluntad en cada momento de nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy día y hoy vamos a ver la lección 10 de la Casa de Vida. Se llama Jesucristo venció a Satanás. Y es una realidad. Jesús venció. El versículo clave es Lucas 10, 19, 20. Dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. He aquí, les doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos va a dañar en el nombre de Cristo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Entonces, este es un versículo muy, muy bonito porque el Señor una vez más nos dice que Él nos dio la potestad y la facultad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, Él nos dio la facultad y la potestad de tener al enemigo a raya, de que nosotros en su nombre y con la autoridad que Él nos dio podemos vencer todos los días de nuestras vidas por medio de Jesús, nuestro Señor. Pero dice aquí la otra parte que no nos debemos de regocijar porque los espíritus se nos sujetan, porque es una realidad de nuestra condición de hijos de Dios, sino que nos debemos de regocijar en que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Aquí es como que no sean orgullosos de esto, porque esto, como ustedes son hijos, son sacerdotes, son mi herencia que dejé en la tierra. Y por eso, por ustedes, yo vine, dice Jesús, a morir y por medio de este sacrificio ustedes tienen esta herencia celestial, esta herencia que les corresponde por derecho. Entonces, no sean orgullosos de esto que les corresponde por herencia, sino regocíjense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. No debemos de ser orgullosos, aquí el Señor nos llama una vez más a tener humildad de corazón, de espíritu, bueno, tenemos esta facultad, pero feliz debemos de estar
porque nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Entonces, dice el objetivo de la lección: creer y entender que Satanás es un enemigo derrotado y que el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad para echarlo fuera de nuestras vidas y nuestras áreas de influencia. Entonces, nosotros, como ya les he dicho muchas veces aquí en esta casa de vida, estamos sentados juntamente con el Señor en lugares celestiales, y al estar allí, nosotros, junto con Jesús, podemos vencer las acechanzas del diablo. Sabemos que Santiago 4:7 dice que nosotros debemos de estar sometidos a Dios y resistir al diablo, y Él tendrá que huir de nosotros. No le demos tanta fuerza a las cosas del mal. Démosle la victoria al que venció, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. El mal existe, y desde que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a lo que Dios les había dicho de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, como habíamos hablado en otra lección, ellos por esta desobediencia, ya saben, fueron expulsados del Edén, y pues salieron y con ellos todos nosotros en el tiempo, ¿no? Ellos fueron separados, tuvieron una muerte espiritual, pero sabemos que Jesús nos vino a reconciliar una vez más con el Padre, y por eso es que hoy estamos aquí sentados hablando en el nombre de Jesús. Dice: Dios maldijo a la serpiente por haber engañado a la mujer, y le sentenció a lo siguiente, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Que esta le herirá en la simiente. Nosotros, la simiente de la mujer somos nosotros, la iglesia, es Jesús, que también venció, y que también al vencer en la cruz, le hirió al enemigo en la cabeza. El Señor Jesucristo es la simiente que aplastó a la cabeza de Satanás, recuperó la autoridad que Adán le cedió sobre sí mismo y sobre la tierra, llevando a cabo el plan redentor de la humanidad. Los hijos de Dios hemos sido ya librados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Ahora poseemos autoridad sobre todos los demonios. Entonces estamos sentados juntamente con el Señor en los lugares celestiales. Eso nunca se nos debe olvidar, porque a veces la iglesia pareciera que se nos olvida un poco ese sacrificio que hizo Jesús y lo que representa para nosotros. Entonces andamos dándole bibliazos a todo el mundo, sacándoles demonios, que pues sí, hay que hacer trabajo de liberación, hay que orar para que las personas sean libres en el nombre de Jesús, y para que las personas tengan un entendimiento y empiecen a caminar y a quitárseles las vendas espirituales que el enemigo y nuestra condición caída desde que nacimos hemos tenido. Pero entender que el sacrificio de Jesús una vez y para siempre nos libró y nos libertó de todo mal y de todo pecado, y nos ayuda a estar firmes en esta tierra. Nosotros, si clamamos la sangre de Jesús, el enemigo puede estar, como dice la palabra, como león rugiente, tratando de ver quién devora. A quién está allí con su talón de Aquiles en la carne o para robar, matar o destruir. Pero nosotros tenemos la autoridad que el Señor nos dio para renovar nuestros pensamientos y pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto y todo lo que es de buen nombre. Y con esa palabra y esas promesas que el Señor nos dejó en nuestras vidas, nosotros poder vencer por medio de Jesucristo. Amén. Dice Colosenses 1:3, del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. También les hemos hablado de Primera de Juan, que dice que si nosotros pecamos, tenemos abogado delante del Padre, y que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos abogado, tenemos promesas, y no tenemos que estar escuchando constantemente a nuestro acusador. El acusador nos dice que nosotros no servimos, que nosotros hemos pecado y que nosotros andamos por ahí como que si no tenemos protector, como que si no le creamos. Fíjense lo que dice Primera de Juan 1, 22 al 27. Dice: el enemigo es un mentiroso. Dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿No? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él pertenece a vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, mis queridos, tenemos la unción del Señor, tenemos todas esas promesas que Él nos ha dado. Somos hijos de Dios, amados, redimidos, santificados, justificados por su sangre. Entonces, esas herramientas las tenemos para lograr vencer todas las acechanzas del enemigo cuando quieran venir a acusarnos. Entonces, ¿quién es Satanás? Debemos de saber quién es Satanás para saber quién es nuestro enemigo, para saber qué es lo que él hace en contra del pueblo de Dios, y poder también entender cuáles son las armas espirituales, ¿verdad? Para poder repeler sus ataques. ¿Quién es Satanás? En la Biblia hay 27 nombres que le dan a Satanás. Dice: un ángel que se rebeló contra el Creador, queriendo ser como Dios para recibir adoración. Un querubín que arrastró con su desobediencia y rebelión a gran parte de las huestes espirituales del cielo. Es enemigo de Dios y de todos los que seguimos a Jesucristo. Es enemigo acérrimo de Dios, y por ende el Señor que mora en nosotros, después que le confesamos como nuestro Salvador, también se convierte por ende en enemigo de nosotros, porque antes de que nosotros hiciéramos la conversión al Señor, nosotros estamos en una vida caída, ¿verdad? Entonces, el que no es con Dios es contra Dios. Si nosotros no teníamos al Señor, pues le servíamos al enemigo de una manera que no sabíamos, pero literalmente es así. O sea, el que no le sirve al Señor, le sirve al enemigo. O sea, una de dos, no hay medias tintas. No es que yo medio creía o medio lo tenía el Señor, no. O sea, si no le habíamos confesado a Cristo, entonces estamos en una condición de muerte espiritual. Se llama el adversario, acusador, diablo, padre de mentira, Belzebú, ladrón, destructor, dragón. Es un asesino que promueve la idolatría y la falsedad. Las falsas doctrinas, la brujería, la pobreza, la enfermedad, la adivinación, la división de matrimonios y de la iglesia. Mata, roba y destruye. Se disfraza como ángel de luz y mantiene a millones enceguecidos y esclavizados al pecado. Nosotros debemos de saber quién es nuestro enemigo. Y sabiendo quién es nuestro enemigo y cómo trabaja,
que ciertamente trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones, trabaja sutilmente, a veces no pareciera que está haciendo ese trabajo en nuestras mentes, pero ciertamente nosotros cuando tenemos la palabra, cuando conocemos la palabra, y por eso es que Él nos pone ese aguijón allí para no escudriñar la palabra, para no leerla, porque a Él no le interesa que nosotros seamos conocedores de las promesas que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que nosotros seamos ciegos, sordos y mudos a las promesas de Dios, porque nosotros con esas promesas podemos hacer que Él esté lejos de nosotros y que no pueda venir a hacernos ningún mal, a que no nos toque nuestra vida ni nuestras familias. Amén. Satanás no es omnipotente ni omnisciente, ni todopoderoso. Es infinitamente inferior a Dios, pero superior a los seres humanos que no han nacido de Dios. O sea, todos aquellos que aún no han confesado a Cristo, Satanás sí tiene en ellos algún poder o influencia, porque no tienen las herramientas que nosotros los hijos de Dios, después que creímos y empezamos a obedecer y caminar conforme a la palabra de Dios, tenemos. Entonces nosotros sí tenemos esa revelación, porque cuando viene el Espíritu Santo a nosotros se nos empiezan a caer vendas espirituales, cuando empezamos a leer la palabra y a obedecerla y a ponerla por obra en nuestras vidas. Entonces el enemigo huye de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestras casas en voz alta, eso es de gran bendición para nuestras vidas, porque cualquier chamuco, como dice aquí en México, cualquier chamuco, cualquier enemigo, cualquier potestad o gobernador gobernadores de estas huestes de maldad estén alrededor nuestro, cuando ellos nos ven leyendo la palabra, cuando nos ven en posición de oración, cuando nos ven en nuestros cuartos de guerra allí clamando al Señor, ellos tienen que huir de nosotros. Y si cualquier ataque del enemigo está en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer conciencia o pensar qué puertas abiertas tenemos al enemigo, porque él no viene a robar, a matar y a destruir cuando una casa está delante de la presencia de Dios, cuando tu casa está en plena obediencia al Señor, cuando no estás libre de pecado. Él no viene, él no puede, es más, no se te acerca, llega a distancia, tú lo ves, lo reprendes y él se va. No toca tu vida, no toca tu casa, no toca tus bienes. Pero si hay alguna acechanza que tú reconoces que es diabólica, pues hay que hacer ese reconocimiento delante de Dios, cerrar esa puerta, esas endijas, esas ventanas que pudiéramos tener abiertas de algún pecado que no hayamos confesado, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Si no hemos confesado ese pecado, esa acechanza va a estar. Más cualquier pecado que vayamos delante de la presencia del Señor y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así funciona. Si no hay arrepentimiento de pecado, no hay perdón. Entonces hay que arrepentirse de ese pecado y delante del Señor, el Señor nos perdona y esa acechanza tiene que salir. Tiene que dejarnos en el nombre poderoso de Jesús. El diablo dirige a un reino organizado de maldad y usa personas como instrumentos, ¿verdad? Yo no quiero darle la honra al enemigo, porque la honra y la gloria es para el Señor. Pero sí quiero leerle Juan 10:10. El ladrón vino solo para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, y yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos discernir qué es la vida y qué es la muerte. El Señor quiere que nosotros vivamos conforme a los frutos del Espíritu Santo, en paz, en gozo, en benignidad, en fe, en amor.
¿verdad? En benignidad, en templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo que aun cuando son del Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros tenemos que darlos, reproducirlos también. Entonces, esos frutos son frutos de vida, son frutos de arrepentimiento. En cambio, el ladrón, o sea, cuando ustedes vean en su vida robo, peligro, destrucción, división de familias, división de la iglesia, ahí no está operando el Señor. Ahí no está operando el Señor. Hay luchas de reinos, de bandos, o sea, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos de estar claros en dónde nosotros nos corresponde estar en el reino de los cielos, y el reino de los cielos no funciona como el reino de Satanás, no funciona, son dos cosas opuestas, es como el vinagre y el aceite, como el agua y el aceite, o sea, son dos cosas totalmente distintas y totalmente opuestas. Por eso, cuando nosotros discernimos que en nuestro hogar hay peleas, hay maledicencias entre nuestros hijos o entre los esposos y las esposas o entre familiares, ahí no está operando el reino de los cielos, ahí está operando es el reino de las tinieblas, y nosotros debemos por eso tener las promesas de Dios bien talladas y aprendidas en nuestros corazones, para que cuando esas cosas ocurran nosotros podamos meditar en qué estamos haciendo. Esto me da paz. Nosotros siempre debemos de pensar si lo que vas a decidir o lo que estás pasando en tu vida te está dando paz. Si no te da paz, eso no viene de Dios. Y entonces hay que ponerlo delante de Dios, hay que buscar la palabra, repetir esa palabra. En mi cuerpo hay enfermedad, en el nombre de Jesús soy sana por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús, repetir 20 veces hasta que esa sanidad sea real en tu vida. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros estemos en paz, en gozo, en bendición y en plena salud de nuestras vidas, en plena salud mental, en plena salud espiritual, en plena salud física. Es lo que quiere el Señor. El enemigo quiere lo contrario, que tú no tengas salud, que tú no tengas paz mental, que tú no tengas paz física, ni que tengas ningún tipo de paz, porque Él lo que quiere es destruir nuestras vidas. Y nosotros estamos en constante guerra espiritual. Por eso tenemos que ser bien discernidos del trabajo maravilloso que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros somos herederos y beneficiarios de eso que ya Jesús venció. Ya Jesús venció y está sentado juntamente con el Padre a la diestra y nosotros con Él. Entonces ya nosotros tenemos la victoria, ya nosotros tenemos la ganancia, ya nosotros lo que tenemos que tener es disposición de corazón para hacer la obra del Señor, para hacer avanzar el reino del Señor en la tierra. Fíjense, el enemigo en estos tiempos quiere destruir nuestra paz mental. Y se habla mucho en este tiempo, aparte de la pandemia, de los estragos que ha hecho la pandemia, tanto en la salud física, en los órganos, como en la mente de las personas. Y se habla mucho de que las personas están en depresión, que las personas pues no tienen paz, andan intranquilas, desde todos los puntos de vista. Y para la cura de la depresión tenemos Efesios 3, 14 al 21 y Romanos del 34 al 39. Vamos a leérselos para que les quede clarito de que en la Biblia encontramos todas las herramientas o nuestra medicina para vivir una vida plena y una vida tranquila en la tierra. Vamos a leer Efesios 3 del 14 al 21. Efesios 3 del 14 al 21. Dice:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, por esta causa doblo rodillas, ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el espíritu que mora en nosotros del Señor. Amén. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, en el amor del Señor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos de ser llenos de la plenitud del Señor en nuestro ser interior y debemos estar llenos del amor del Señor. Estas son revelaciones que tenemos que aplicar en nuestra vida constantemente. La otra escritura es Romanos 8, del 34 al 39. Vamos a ver qué dice. Si les está hablando la palabra, por favor, déjenme allí un amén, déjenme saber cómo vamos. Si no han entendido algo, por favor, escríbanme y les respondo al terminar. Por favor, Romanos 8 del 34 al 39. A ver, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y nosotros juntamente con Él, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra bendición. ¿Qué seríamos nosotros si no le tuviéramos? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy sin el sacrificio que Jesús hizo hace más de 2000 años? Gloria al Señor. Dice, Jesucristo lo derrotó. Amén, aleluya. Hoy vivimos libres, hoy vivimos sin cadenas, hoy vivimos una plenitud en el Señor. Gloria a Dios por eso. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para ayudarnos, para bendecirnos, para librarnos de todas estas cadenas. El Señor Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, porque Él jamás pecó. Por lo que el diablo nunca pudo reclamar derecho alguno sobre él para someterlo. ¿Lo tentó? Sí, como nos tienta a todos nosotros. Y por eso también el Señor, me imagino que vino a la tierra a dar testimonio de que primero venció al enemigo y segundo de que él, siendo hombre y siendo tentado, y nosotros juntamente con él ahora podemos ser tentados, pero
Clamando al Señor Jesús podemos vencer, porque por medio de Él somos más que vencedores. Amén. Lo tentó en todas las áreas, como nos tienta hoy a ti y a mí, pero no logró convencerlo de caer en pecado. No logró convencernos. Nosotros hoy podemos ser tentados, podemos estar allí a la puerta como José estuvo también, José el soñador, estuvo a la puerta del pecado, pero así sea que salgamos sin ropas, desnudos, no pecó, no pecó, decidió cerrarle la puerta al mal, y nosotros hoy tenemos esa facultad de cerrarle la puerta al mal, porque ya Jesús venció y nosotros podemos hacerlo a través de Él. El pecado es la puerta principal de entrada a la opresión demoníaca. Por eso los hijos e hijas de Dios necesitamos aprender a vivir sin practicar pecado alguno. Las armas favoritas de Satanás son la tentación, el engaño, la mentira, el temor, la ignorancia, la lujuria, los celos, la violencia, la esclavitud, el abuso, el tormento. De todas estas nos libra el Señor Jesús. Fíjense bien, miren las armas para que cuando estén enfrente de ellas puedan discernir que no son armas poderosas para la destrucción de fortalezas que tenemos en la palabra, sino que son armas para destruir nuestra vida, para destruir nuestra familia, para destruir nuestro espíritu. Amén. Dice, las armas son lujuria, celos, violencia, esclavitud, abuso, mentira, temor, ignorancia y tormento. Esas son las armas del enemigo. Entonces, seamos inteligentes y podamos entender cómo ataca el enemigo, para que cuando estemos frente de estas situaciones, nosotros entonces tomar las armas que nos dio el Señor Jesús para poder destruirlo. Las armas, la palabra de Dios, hablar las promesas de Dios, caminar en la palabra de Dios, no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, para ser prosperado grandemente en todas las cosas. A Jesucristo los demonios le temían, los echaba fuera con su palabra. Un ejemplo de ello lo tenemos en Mateo 8:29, y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen a Jesús y conocen a sus hijos y se les sujetan. Los demonios saben cuando nosotros estamos caminando de acuerdo a la obediencia del Señor, y saben cuando no lo estamos haciendo. Y nos conocen. Y no se nos van a sujetar si nosotros estamos en desobediencia, o cuando no estemos confesando algún pecado que hayamos hecho, o que tengamos o que lo estemos haciendo. Entonces, ellos saben. Ellos conocen nuestra condición espiritual. Por eso debemos de estar siempre obedeciendo al Señor, caminando en su palabra, para que ninguna de estas acechanzas puedan venir a robarnos, a matarnos o a destruir nuestras vidas, nuestras almas o nuestros bienes. Los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios lee la Biblia en voz alta. Así que tengamos esta práctica en nuestras casas. Practiquemos leer la palabra de Dios en alto. Practiquemos tener momentos de intimidad con Dios, con nuestros hijos, con nuestros esposos. El Señor sanó y liberó a muchos que estaban endemoniados. Él dijo que la liberación es el pan de los hijos. El Señor Jesucristo venció al enemigo en la cruz, y con su resurrección triunfó sobre la muerte, tomando autoridad sobre los enemigos. Hebreos 2:14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El Señor destruyó al enemigo, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida en servidumbre. Entonces nosotros, el Señor nos liberta
El Señor quiere que nosotros hagamos esa obra, ¿no? Y dice en Lucas 19 habla de que nosotros tenemos que ir a liberar a los oprimidos, a los cautivos, a darle vista a los ciegos, que debemos de ir a hablar el año agradable del Señor, que debemos de ir a vendar a los pobres de espíritu. Entonces es un trabajo que el Señor nos ha delegado. Dice, Satanás fue derrotado por Jesucristo, pero aún no llega el día de su destrucción. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso sigue ofreciendo la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y un día la gracia salvadora concluirá. Entonces estamos todavía en el periodo de la gracia, a donde el Señor está todos los días llamando a los corazones de las personas que aún no han creído en Él, que aún no han confesado su nombre. Y quiere que procedan al arrepentimiento y quieran que abren su corazón para aceptarlo como su único Salvador personal, para que lo confesemos con la boca y creamos en el corazón, y dice la Biblia que con esto somos salvos. Entonces nosotros debemos de hablar la palabra, debemos de hablar el plan de salvación, porque todavía estamos bajo la gracia y todavía el Señor está e insiste en que vayamos por ese camino, por el camino angosto, ¿verdad? Pero ese es el camino que nos que nos da la vida eterna. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el diablo será lanzado, él tiene un fin. El diablo será lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban las bestias y los falsos profetas. Hermanos, por eso debemos de tener conciencia y no quedarnos callados, porque este es el destino, Apocalipsis 20:10, es el destino de todas aquellas personas que no han confesado a Cristo. Y que lamentablemente, si no hacen este acto de arrepentimiento, pues tendrán el mismo destino del enemigo. Entonces, es la hora pues de que despertemos, es la hora que le pidamos al Señor la fortaleza y el poder que solo vienen de Él, para que se nos quite todos los miedos de salir y de hablar la palabra. Ahorita, como les he dicho, tenemos muchas herramientas para nosotros poder proclamar al Señor, para poder expandir su reino. Utilicemos estas herramientas, porque si existen es porque Dios las ha permitido, y si existen las debemos de utilizar, así como el mal las utiliza para buscar más adeptos a Él. Así nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer avanzar el reino de las diferentes maneras, en nuestros dones y en nuestros talentos, pero debemos hacerlo, debemos unirnos a las fuerzas de los cielos y hacer avanzar el reino. Tenemos al Señor de nuestro lado, Él nos da la sabiduría, Él nos da el empuje, Él nos da la conciencia, Él nos da la visión de hacer avanzar su reino. No nos corresponde a nosotros sino estar allí al pie del cañón, estar allí dispuesto para tener este tiempo de comunión con las demás personas. Y no se crean, hermanos, y amigos que me ven, no se crean que es un tiempo perdido. Para Dios siempre son tiempos ganados. Esta hora que estamos aquí no es, estoy perdiendo el tiempo, estoy ganando el tiempo para el Señor. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, nos rinde este tiempo. Esta hora que nosotros estamos aquí nos las duplica para hacer todas las cosas que debamos de hacer, y además nos da tiempo adicional para nosotros descansar, para nosotros estar felices, para nosotros estar plenos en Él.
No es un tiempo perdido, mis amados. No lo crean, no vean que este es un tiempo que no va a regresar. El Señor nos los multiplica. Pongámoslos y apliquémoslos en nuestras vidas para que vean cómo el Señor obra en bendición en nuestras vidas. Dice Marcos 16, 17 y 18, y declaramos esta palabra para todos los que me oyen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, daño no le hará. Sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Declaro esta palabra para todos en el nombre de Jesús, que sí, que podemos echar fuera los demonios, vamos a hablar nuevas lenguas, que si tomamos serpientes sobre nuestras manos o bebiéremos cosas mortíferas no nos hará daño, y impondremos manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre poderoso de Jesús. Es una promesa y declaro esta palabra para todos nosotros. Un ejemplo con Pablo y Sila, Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y en esa misma hora salió. Amén. En esa misma hora salió, en el nombre de Jesús. Tenemos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, hablar nuevas lenguas, imponer manos sobre los enfermos y sanarán, y echar fuera los demonios, mi hermano. Créanlo y lo declaramos en todos los hijos de Dios esta palabra. Entonces, debemos de vivir fuera de toda opresión demoníaca. Debemos de vivir fuera de toda opresión demoníaca. Vivamos bajo la autoridad de Jesús, así tendremos la autoridad para resistir al diablo y que él huya de nosotros, ¿no? Entonces vivamos bajo la autoridad del Señor Jesús. Vivamos bajo sus promesas. Aprendámonos sus promesas. No le tengamos miedo al enemigo, que él anda por allí y él es el príncipe de este mundo caído. Pero él tiene un fin, él no es omnipotente, él no es omnisciente. Él manda a su gente, a sus demonios, a que estén acechándonos, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos, ellos tienen que huir. Es una promesa, mis queridos, es una promesa. Y si no huye, es porque no nos estamos sometiendo a Dios. Entonces, sometámonos al Señor, amén. Apaguemos sus dardos de fuego con el escudo de la fe. Aprendamos, hermanos, cuáles son las herramientas que tenemos para combatir a estas huestes de maldad, ¿verdad? Aprendamos a vivir como hijos de Dios, muertos a la carne en la fuerza del Espíritu Santo y de la gracia. Aprendamos a vivir como hijos de Dios. No vivamos en maledicencias, en chismes, en contiendas, en hechicería. Esa es nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero ya nosotros no estamos en la vana manera de vivir. Ya nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios e hijas de Dios debemos vivir y debemos de actuar y debemos de movernos, y sus promesas estar con nosotros y caminar en ellas y declararlas. Porque ¿cómo van a reconocer que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios? Dando frutos, y frutos abundantes, frutos de arrepentimiento todos los días de nuestras vidas. Aprendamos a vencer la tentación. Ser tentado no es pecado. Nosotros podemos ser tentados como lo fue Jesús.
Pero si nosotros esa tentación no la maquinamos en nuestro corazón, en nuestra mente constantemente, no la maquinamos, ella no va a poder ser pecado. Entonces, cuando viene la tentación, nosotros la resistimos hablando la palabra, declarando la palabra: esto no me pertenece, Señor, quita todo pensamiento, quita todo mal pensamiento, este pensamiento no es mío, lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo echas fuera y él se va. Él no va a estar dándote vueltas constantemente si tú no le das vueltas, si lo reprendes, si le pones un stop, él se va a ir, él va a huir de ti. Arrepintámonos de inmediato y de corazón de cualquier pecado cometido. El placer efímero del pecado deja consecuencias mortíferas. Nosotros tenemos consecuencias buenas y malas, depende de la decisión que tomemos en los determinados, en las determinadas encrucijadas que nos presenta la vida. Nosotros podemos decidir en bendición y esa bendición va a seguir a nuestras generaciones en determinados momentos, o podemos decidir en maldición fuera de la palabra de Dios, y esas maldiciones también van a seguir a nuestras generaciones. Por eso es que nosotros debemos de ser cuidadosos en lo que decidamos, en lo que hagamos, en lo que pensemos, porque todas estas decisiones influyen en nuestra descendencia. Renunciemos a toda forma de idolatría, que es dar culto a lo que no es de Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Sabemos que la idolatría es a las estampitas, etcétera, pero también podemos idolatrar a nuestros trabajos, podemos toda cosa que le quite el primer lugar al Señor en nuestras vidas es una forma de idolatría. Entonces, a nuestros mismos cuerpos, nosotros debemos de tener un equilibrio, sí, cuidarnos, sí, comer sano, sí, hacer ejercicio, sí, pero no le debemos de dar tanta importancia a eso, sino más bien a Dios y a la palabra de Dios en nuestra vida, porque la cosa que le quite el primer lugar al Señor es una forma de idolatría, y a veces solamente pensamos que es arrodillarnos frente a una foto, una estampita o una imagen hecha de escultura o lo que sea. Pero una forma de idolatría también es, por ejemplo, el trabajo o nuestros cuerpos, rendirle adoración a cualquier cosa que no sea primeramente Dios. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces, detrás de los ídolos están demonios que desean recibir honra. Estemos alerta a espíritus anticrísticos que nos alejan del Señor, ¿no? Renunciemos a toda herencia maligna y de muerte de antepasados, sí, a todas estas herencias. Por ejemplo, a veces vemos que hay familias que se van de esta vida por problemas cardíacos o por cáncer en diferentes órganos del cuerpo, etcétera. Entonces nosotros debemos de ser sabios y renunciar a todas estas herencias generacionales que ya cuando creímos en el Señor Jesús quedaron clavadas juntamente con el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vivamos en el perdón, perdonando y pidiendo perdón, libres de resentimiento y de amargura. Saquemos de nuestros corazones todo orgullo, toda falta de perdón, porque estas cosas no le hacen daño a la persona que nosotros pensamos: ay, no, yo la odio, yo siento que cuando yo tenía 5 años me metió el pie y todavía no la perdono. Eso no le hace daño, amigos y hermanos, a la persona que odiamos, a la persona que no queremos. Eso le hace daño, eso nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, pidámosle a Dios que saque de nuestros corazones, de nuestras mentes, toda raíz de amargura, todo orgullo, toda falta de humildad, toda contienda, toda ira.
en contra de las personas. Reconciliémonos con el Señor, hagamos las paces con el Señor. Y haciendo las paces con el Señor y cumpliendo y obedeciendo su palabra, pues podemos tener una vida realmente esplendorosa, plena en la tierra, llena de paz, de seguridad. Aunque el mundo está caído y hay miles de cosas que nos alejan a lo mejor de esa paz y de esa tranquilidad que el Señor quiere para nosotros, pero si nosotros tenemos estas prácticas, el Señor nos va a ayudar a estar como en una burbuja, viviremos tranquilos, viviremos provistos de todas nuestras necesidades. Sí, vamos a tener aflicción, sí, vamos a tener tentaciones, pero si nosotros las resistimos, de verdad, ellas van a salir y nosotros vamos a vivir bien, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en benignidad y en templanza. Es lo que quiere el Señor. El enemigo quiere otra cosa para nosotros, pero nosotros ya que conocemos cómo Él se mueve, nosotros debemos de repelerlo, en la casa no hay paz, en el nombre de Jesús poner alabanza para que ese ambiente cambie con tranquilidad. Si un hijo tuyo llega en un momento determinado a hacer la guerra con un hermano o contigo mismo, vamos a hablar. El amor puede, el amor lo puede, el amor puede mucho y rompe todas estas desuniones, estas contiendas y esto que el enemigo quiere hacer división entre nosotros, entre la iglesia, entre los familiares. Entonces, si el enemigo quiere hacer eso, nosotros nos tenemos que mantener más unidos que nunca para repeler todas esas agresiones. Entonces, dice, atemos, reprendamos y echemos fuera a todo demonio de nuestras vidas con la sangre de Jesús y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, las preguntas que te quiero hacer hoy, no sé si quieres cerrar los ojos o escuchar y meditar en tu corazón. ¿Hay algún demonio que te sigue oprimiendo o atormentando? Entonces, si es así, busca ayuda de tus líderes, de tu iglesia local, para que te asistan, para que oren por ti, y tú misma busca leer la palabra. ¿Hay algún pecado o vicio que sigues practicando con regularidad? Si es así, por favor, ponte delante de la presencia del Señor. Arrodíllate delante de su presencia y dile, Padre, perdóname porque estoy pecando, pero tú que eres fiel y justo, tú que eres mi abogado ante el Padre, por favor, intercede por mí, perdóname. Te arrepientes de corazón y dejas de hacer eso que estás haciendo, eso que no le agrada al Señor. Y el Señor, que es fiel y justo, te va a perdonar y te va a librar de todo mal, de todo pecado. Si tu pecado era rojo como el carmesí, viene a ser como blanca grana. Y no debes de dejar que el acusador esté allí, diciéndote, mira, pecaste por tu culpa, y siempre acusándote en tu mente, en tu corazón. No lo dejes, sal rápido de eso y está firme delante del Señor y Él no te puede venir a acusar. Porque ya el Señor que es poderoso, que fue el que creó a ese ángel que cayó y que hoy nos viene a acusar delante de él. Amén. Hay que humillarse ante Dios, arrepentirse de corazón y pedirle que te libre. Renuncia a toda práctica pecaminosa y echa fuera al maligno que te instiga a pecar. Primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nosotros tenemos esa poderosa arma que nos dejó el Señor de que podemos vencer al enemigo. La batalla continuará hasta que el Señor regrese, pero no nos olvidemos que ya está ganada y que la gracia y la unción del Espíritu Santo nos mantendrá libre de toda esclavitud. Creyendo su palabra, somos más que vencedores. Vamos a ver
Dice Primera de Juan 2, 28, 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sino sabéis que él es justo. Sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de él. Nosotros somos justificados, somos hechos justicia, y el enemigo no tiene delante de nosotros poder. Amén. El enemigo está vencido. Quería leerles una palabra. Ay, ya la saqué de aquí, pero vamos a ver si está aquí. A ver. He aquí os doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis. Ah, esas ya se las leí. Ya se las leí esa. Vamos a ver qué me dicen por allí, cómo van, cómo les ha gustado, no les ha gustado, les ha hablado la palabra. ¿Qué me pueden decir por allí? A ver, ¿qué me pueden decir por allí? ¿Están allí o estoy hablando sola? ¿Cómo es? ¿Estoy hablando sola? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el diablo de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea toda la gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios está con nosotros. Dios es por nosotros y nos ayuda. En todo tiempo. Vamos a ver. Bueno, esto es la de Ezequiel del enemigo cuando cayó. Yo declaro, hermano, que esta palabra que les he hablado llega a sus corazones, que la van a estar meditando día con día en sus mentes, en sus corazones, y las van a poner por obra en el momento en que la necesite, porque la palabra es viva, es eficaz, ella es verdadera, ella nos habla cada día, y la palabra no la tomen por una simple lectura, pídanle revelación al Espíritu Santo para que cada vez que tomen la Biblia, esta palabra les hable en su corazón, en sus mentes, en sus espíritus, y que puedan echar mano de ellas al momento que la necesiten. En el nombre de Jesús oro en este día para que sea el Señor Jesús revelado en cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones, que aunque ya lo hayan confesado con su boca y creído en su corazón, y si tienen alguna duda de la palabra, esta palabra sea hablando en sus corazones, hablando a sus espíritus, y esta palabra sea viva en cada circunstancia de cada una de nuestras vidas y cuando se nos presenten. Les deseo que tengan un feliz día, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes, que podamos poner por obra la palabra, que podamos hablar de la salvación de Jesús a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos que aún no han confesado a Jesús. Que el Espíritu Santo les dé esa fuerza y esa entereza para poder combatir las acechanzas del enemigo, para que todos estén delante del Señor haciendo su voluntad y obedeciéndole a Dios, para que cuando esto llegue a nuestras vidas
podamos echarlo fuera en el nombre de Jesús y los demonios no se nos resistan, sino que se vayan avergonzados. Es mi deseo para cada uno de ustedes que tengan un feliz día y nos vemos por este mismo lugar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Bendiciones abundantes a todos.